Entonces, como le decía, terminamos el Paleozoico con este evento que es la extinción permicotriásica, reconocida como en magnitud la extinción más importante, mayor de las llamadas cinco grandes extinciones. Cabe señalar para contexto que es por eso que ustedes van a encontrar que actualmente se habla de la crisis de la biodiversidad como una sexta gran extinción, lo que el proceso que estamos viviendo actualmente. Y vamos a tener el inicio de lo que denominamos el Mesozoico o lo que típicamente entendemos como clásicamente como el periodo de los dinosaurios, o lo que entendemos sensulato como dinosaurios, ¿cierto? Entendiendo que cuando utilizamos la palabra dinosaurios en un sentido taxonómico estricto, estamos incluyendo a las aves modernas. Por lo tanto, uno debiese ser estricto y cuando queremos referirnos a la idea que tenemos de dinosaurio, cierto, tipo Jurassic Park, es decir, eh, dinosaurios no avianos como grupo parafilético, si recordarán cuando hicimos esa explicación anteriormente, eh, y así hacer la distinción que no nos referimos como dinosaurios, también incluyendo a las aves que hoy en día existen. ¿Cierto? Por lo tanto, en estricto rigor, uno debería decir que hacia el final del Mesozoico, lo que se extinguen son una parte de los dinosaurios, no así el grupo de dinosaurios en su totalidad. Eso es lo que vamos a encontrar hacia el Triásico, es el desarrollo de los grandes arcosaurios, basalmente representados nuevamente como ejemplo clásico Euparkeria, y el grupo de los arcosaurios o los denominados reptiles superiores, que es lo que quiere decir la traducción entre comillas de arcosaurio, van a venir en dos grandes diversificaciones. Por un lado vamos a tener los denominados ave metatarsáleos, que van a incluir lo que originalmente se denominaba ornitodira, y por el otro lado tenemos el grupo de los pseudosúquidos, que corresponde a la línea que va a dar origen a los cocodrilos, ¿cierto? O lo que en su momento también se conocía como el grupo de Crurotarsi. Dentro de los pseudosúquidos vamos a tener una diversidad importante durante todo el Mesozoico de este grupo de formas más cocroidiloides, por decirlo de alguna manera. Dentro de esas, las más llamativas, por un lado, ¿cierto? Los fitosaurios, los aetosáuridos, que van a ser el grupo de estos suquios que van a dar origen a formas acorazadas con presencia de huesos dérmicos. En este caso en particular tenemos un representante local, que es Chilesucus, perdón. Los poposáuridos como un grupo eh, que va a dar origen, ¿cierto?, a formas bípedas. eh, Chilenosuchus, eso es lo que quise decir. Eh, y en ese sentido, me recuerdo una vez como anécdota, en un congreso estaban presentando una presentación de poposáuridos y como referencia el expositor dijo, bueno, tenemos otros ejemplos de suquios bípedos y mencionaba al lagarto Juancho. Eh, por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, la relación con toda la línea que va a dar origen a los eh, eh, cocodrilos, ¿cierto?, actuales representados por los tres grandes grupos que actualmente sobreviven y están presentes. Y por la línea de los aves metatarsálidos, ¿cierto?, tenemos la línea que va a dar origen a los dinosaurios, incluidos las aves, y también comparte un origen en común reciente, ¿cierto?, con los pterosaurios. Sin embargo, los pterosaurios no quedan dentro de este grupo, ya que entre ambos tenemos otros grupos que comparten origen en común más reciente con lo que reconocemos con estas líneas. Por ejemplo, por el lado de los pterosaurios tenemos un representante terrestre, ¿no? Con estas formas de reptiles voladores que es Lagerpeton, y por el lado de los dinosaurios, ¿cierto? Tenemos como la familia más cercana de los denominados dinosauromorfos a los silesáuridos, en donde también tenemos un representante local, un fósil del interior de Calama,
que tuvimos la oportunidad de presentar en un congreso de la Society of Vertebrate Paleontology, el cual solo fue identificado, ¿cierto?, a nivel familiar, pero que da cuenta de cómo el grupo de los dinosaurios morfos en general, o no dinosaurianos, y la familia de los silosáuridos está ampliamente distribuida también por todo el planeta. Entonces, estos grandes grupos de los arcosaurios, como les decía, son una rama de los diápsidos, estos grupos de amniotos caracterizados por la presencia de dos fenestras posorbitales en el cráneo, y también hacia el Triásico vamos a tener la diversificación de la línea que va a dar origen a los que denominamos los reptiles modernos, dentro de la cual están, por ejemplo, los mosasáuridos, y una línea que va a dar origen a los grandes reptiles marinos eh, triásicos como, perdón, ictiosaurios como el principal representante de estos durante el Triásico, y posteriormente una transición hacia el Cretácico donde se vuelven mucho más abundantes los plesiosaurios, que en donde también tenemos importantes representantes locales, un registro fósil exquisito, principalmente ahí en el sector de la costero de las regiones de Maule y Biobío. Las relaciones filogenéticas hacia la base en el origen de este grupo son todavía inciertas, difíciles de interpretar, pero esto es en rasgos generales lo que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Como la diversificación hacia el Triásico. Eh, los diápsidos, ¿cierto? Como una línea que va a origen tanto a los arcosaurios, los denominados reptiles superiores, y por otro lado la línea que va a origen a todos estos grupos, incluyendo la de los reptiles que va a sobrevivir hasta el día de hoy. Entonces tenemos que lo que típicamente llamábamos reptiles en el colegio corresponde tanto a arcosaurios eh, como los cocodrilos por acá, y lagartos y serpientes como lepidosaurios por acá, como dos líneas polifiléticas dentro de los diápsidos que sobreviven, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Por lo tanto, cabe hacer la mención, entendiendo, recapitulando con todo lo que hemos estado revisando, que los cocodrilos guardan un ancestro en común más reciente con las aves que con una lagartija, como una interpretación entonces para poder entender y salir de esta visión fenética de que las similitudes superficiales son las que definen los grados de parentesco, y en realidad son estas líneas dentro del árbol evolutivo que lo que hemos estado revisando en detalle en estas oportunidades. El Triásico y la transición Triásico-Jurásica, ¿cierto? Se va a caracterizar por la diversificación de los grandes grupos de dinosaurios no avianos, ¿cierto? Particularmente, los cuales como modelo ecológico vamos a entender que van a ser lugar de nichos ecológicos que quedaron vacantes producto de la gran extinción dentro del Pérmico Triásico, y no por algunos modelos clásicos que hablaban, ¿cierto?, de algunas ventajas adaptativas particulares dentro de este grupo. Es que el trabajo que les mostraba la vez anterior de Paul Sereno, de la evolución de los dinosaurios del 99, dice en su comienzo, uno de los párrafos, algo así como: debemos entender la diversificación de los dinosaurios como un equipo, un evento fortuito, producto de nichos ecológicos vacíos, tan fortuitos como el posterior reemplazo de los mismos por los grupos de mamíferos en la transición entre el Cretácico y el Paleógeno posteriormente. Y ya hacia el Triásico vamos a tener, cierto, estas formas que reconocemos como típicamente dinosaurianas, ampliamente representadas, ¿cierto? Como por ejemplo estos representantes de Errasáuridos en el Museo del Parque Provincial Ichigualasto. El Parque Provincial Ichigualasto, que se caracteriza, ¿cierto?, ahí en la provincia de San Juan, al otro lado de la cordillera, por la presencia de esta gran cantidad de sedimentos portadores de restos fósiles del periodo Triásico, y que por lo tanto dan cuenta de
formas fósiles basales a la línea de los dinosaurios y que permiten ahí ordenar el origen y la relación entre los grandes grupos de dinosaurios que después diversifican durante el Triásico, ¿cierto?, hacia la base. Lo espectacular de este sitio es que dentro del Parque Provincial los fósiles aparecen de esta manera. Esto es de la oportunidad que tuvimos de visitar el lugar como parte de un curso de prospección en vertebrados fósiles que tuvo lugar en el parque, en el cual tuve la suerte de participar. Como ven, ahí hay una suerte de húmeros abundante en el resto, fáciles de observar sobre la superficie y un sedimento muy friable, muy fácil de trabajar. Acá para muestra otro elemento óseo aislado de algún hueso largo que se tuvo la oportunidad de encontrar en esa ocasión. Y ya posteriormente tenemos el periodo intermedio del Mesozoico, que es el Jurásico, que es el cual, entre otras cosas, se va a caracterizar por la aparición de lo que denominamos, ¿cierto?, como las aves, representadas principalmente por el hallazgo del Solnhofen del famoso Archaeopteryx, que a pesar de tener todas las características óseas anatómicas de un dinosaurio propiamente tal, se le entiende o se le interpreta como un ave por la presencia, ¿cierto?, en la preservación exquisita que tiene de la presencia de plumas propiamente tales. Además, ha sido un fósil arquetípico para entender, ¿cierto?, la evolución y el impacto del registro fósil, dado que su hallazgo tuvo lugar pocos años después de la publicación del origen de la especie. Hacia el Jurásico y el Cretácico vamos a tener la diversificación de las grandes líneas de dinosaurios avianos o hacia la base de lo que va a dar origen a la línea de las aves. Esto corresponde, cierto, como les decía, acá hacia el final del Jurásico eh, vamos a tener hacia el Jurásico tardío, ¿cierto? La presencia de Archaeopteryx como la forma más basal de lo que da origen a esta gran diversificación de aves, pero también al desarrollo en todo este periodo de todos los grandes grupos de dinosaurios no avianos, terópodos, es decir, aquellos más parecidos, por decirlo de alguna manera, a, a un tiranosaurio y en los que cuales vamos a encontrar una serie de características que después van a ser afines de observar, ¿cierto?, en las aves. La presencia de una fúrcula, eh, el desarrollo de la sínfisis en las costillas que unen la caja torácica, eh, la reducción de los elementos vertebrales de la cola, ¿cierto? Y otros procesos que estuvimos ahí observando y que particularmente desde los años 2000, con el descubrimiento de el registro fósil de dinosaurios emplumados en China particularmente, vamos a reconocer entonces que las plumas no son una característica exclusiva de las aves, sino que posiblemente están presentes basalmente en la mayoría de estos grupos de dinosaurios terópodos. También en el Jurásico vamos a reconocer un gran número de formas de lo que típicamente conocemos, ¿cierto?, de nuestros libros de niños como dinosaurios, Camarasaurus, Allosaurus, ¿cierto? Y varios de los representantes que, por ejemplo, se pueden ver en, en películas y en documentales. Y eso tiene que ver principalmente con el estudio importante durante el siglo XIX y XX de las capas jurásicas de Norteamérica que están representadas, por ejemplo, en esta pared de huesos que está en el Dinosaur National Monument, que es lo que va quedando. Originalmente la pared excavada fue mucho mayor tamaño, sin embargo, es bastante impresionante ver esta pared y que como pueden ver se caracteriza por la presencia de restos óseos de toda esta especie que les mencionaba. Ahí tenemos algunos restos, posiblemente eso sea una tibia o fémur, costillas, vértebras, elementos de la cintura escapular por allá, ¿cierto? Eh, Importantemente depositados en este lugar que se preserva de esta manera como centro representativo ahí para poder visitarlo.
Y también durante este periodo vamos a tener el inicio de la fragmentación del supercontinente de Pangea, con el desarrollo en el Cretácico de las dos grandes masas continentales al norte y al sur, la Eurasia y Gondwana, que finalmente van a terminar dando origen a todos los grandes eh, continentes que reconocemos actualmente, como la fragmentación de estos mismos, principalmente de nuestro interés, ¿cierto? Sudamérica como parte del continente de Gondwana, ¿cierto? Hacia el sur, y que hacia el final del periodo Cretácico se va a separar finalmente, dando origen al actual Océano Atlántico de la porción de África. Teoría de la deriva continental que está fuertemente respaldada, ¿cierto?, por la distribución paleogeográfica de restos fósiles durante este periodo. Y ahí nos encontramos, ¿cierto?, con el periodo Cretácico, el último de la era Mesozoica, que se caracteriza, ¿cierto?, como les decía, principalmente por dinosaurios de gran tamaño y que conocemos bien, ¿cierto? Tiranosaurio es el favorito de todos, pero también se caracteriza por la aparición y la diversificación de, de las aves, y en particular no de las aves modernas, de lo que denominamos los neornites, sino que un grupo importante de aves extintas que son las enantiornites, que es un grupo diverso, amplio, que se va a extinguir al final del Cretácico, no va a tener representantes actuales, y que en consecuencia va a terminar siendo entre comillas, reemplazado, utilizando en forma amplia la palabra, por el grupo de las neornites de las aves modernas. El registro fósil de las neornites es ampliamente reconocido perdón, de las enantiornites es ampliamente reconocido en todo el mundo, en Argentina, en Europa y principalmente también de China, de estos estratos de sedimentos muy finos que han permitido la preservación de, sobre todo, la microestructura de las plumas, representando ciertos grupos que tienen eh, formas muy diversas de plumas, equivalentes a lo que observamos, ¿cierto?, en los grupos modernos de aves. Para muestra un botón de la diversidad de estas aves, ¿cierto? Tenemos una gran diversidad ósea, lo que nos da cuenta de eh, 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 diversidad de nichos ecológicos, de dietas, ¿cierto?, adaptadas por este grupo de aves, y también acá muestra de reconstrucción en vía de las mismas para dar cuenta de que nada tienen mucho que envidiar en diversidad a las aves modernas, y a diferencia de estas se caracterizan que, a pesar de tener una pérdida en algunos grupos en forma secundaria de los dientes, las mayorías, ¿cierto?, todavía preservan la presencia de dientes verdaderos. Hacia el final del Cretácico vamos a tener otro evento de extinción masiva, la cual, como les decía, típicamente se interpreta como consecuencia del impacto de este asteroide en Chicxulub, en la provincia de Yucatán, eh, y también se vincula como secundariamente también a el aumento del volcanismo y el desarrollo de las Deccan Traps en la India, ¿cierto? Como otra explicación de lo que está ocurriendo en el planeta en ese momento, que da pie a la extinción, como les decía, a un número importante de grupos, entre esos la enantiornite, los dinosaurios no avianos, y típicamente la hipótesis de el impacto del asteroide es defendida por Álvarez, es presentada por el doctor Álvarez originalmente como evidencia de esta presencia inusual geoquímica de iridio en el límite Cretácico-Paleógeno, antiguamente llamado Cretácico Terciario, KT, ¿cierto? eh, que da cuenta entonces de este elemento abundante en el espacio, y que por lo tanto daría razón de que su acumulación en este periodo es consecuencia de este impacto de un objeto también eh, eh, extraterrestre, ¿cierto? Este asteroide.
Y ahí como vamos a dar cierto origen al último periodo que nos vamos a revisar. No, vamos a hacer una revisión de dos eventos relevantes y posteriormente vamos a ingresar cierto a lo que es el cuaternario, que está dividido en estas dos épocas que son el Pleistoceno y finalmente nuestro propio periodo cierto reciente que es el Holoceno, al que estamos, digamos, en desarrollo, al cual pertenecemos, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener, cierto, nuevamente la diversificación de grupos de las aves modernas en particular de interés, pero también vamos a tener el desarrollo de lo que se denomina una tierra con efecto invernadero hacia el Eoceno, con altas temperaturas que hacia el límite Eoceno-Oligoceno va a desarrollar una caída en la temperatura, producto principalmente de la apertura del paso de Drake, la separación de la Antártica, la fragmentación definitiva de Gondwana con este último enlace que quedaba pendiente entre Sudamérica y Antártida y el paso de Tasmania, lo cual va a permitir el desarrollo de la corriente circumpolar existente hasta el día de hoy, la caída de la temperatura global y la caída también del nivel eustático del nivel del mar, producto de la formación, ¿cierto?, de el casquete polar antártico en este periodo. Como consecuencia, ¿cierto? Nuevamente vamos a tener un desarrollo de extinciones masivas. Acá lo que tienen de extinciones no necesariamente masivas, pero sí un periodo de extinciones, ¿cierto? Y de diversificaciones como producto de este periodo. Y lo que tienen acá, ¿cierto? Es en base a isótopos de oxígeno, la curva de temperatura como diferencial en el agua, ¿cierto? Tenemos el periodo de efecto invernadero en el Eoceno y la caída abrupta de la temperatura en el límite Eoceno-Oligoceno para posteriormente desarrollarse otro óptimo climático en el Mioceno como eventos característicos, ¿cierto?, de lo que ocurre entre el Paleógeno y el Neógeno con la temperatura global. De formación personal, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí en particular en la diversificación de los pingüinos. Como ejemplo de lo que pasa con muchos grupos de aves en este periodo, que tuvimos una diversificación basal en el Paleoceno y en el Eoceno, donde se desarrollan estas formas gigantes eh, que se extinguen en el límite Eoceno-Oligoceno, y después tenemos, cierto, en este segundo óptimo climático en el Neógeno, el desarrollo del grupo Corona, es decir, de aquel que representa a todas las especies actuales que comparten un ancestro en común entre sí, que es la familia moderna de los efenícidos de los pingüinos. Esto es un patrón común en diferentes grupos de aves en particular que ocurre durante este periodo, en donde tenemos una diversificación basal que se extingue y después una única línea monofilética sobreviviente que da origen, cierto, particularmente en el neógeno a a los representantes modernos. Una singularidad que ocurre es que, por ejemplo, las formas gigantes no vuelven a desarrollarse, e incluso en representantes extintos de gran tamaño como Phoeniscus urbinae, que es un pariente del pingüino de Humboldt, que se encuentra fósil en el Neógeno del norte de Chile y el sur de Perú, y que se extingue hacia el límite mío-plioceno, su tamaño máximo es solamente equivalente a lo que se ve actualmente en los representantes más grandes del grupo Corona, del grupo moderno, como son el pingüino rey y el pingüino emperador, y no hay el desarrollo de especies con este tamaño hipermasivo de metros 60, metros 70 que se desarrollaron acá en el Paleógeno, en particular en el Eoceno. Eso como una particularidad evolutiva que se le puede hincar el diente, ¿cierto?, con los trade-offs evolutivos que explicarían, ¿cierto?, esta circunstancia. Y como les decía, es un patrón común en la diversificación, por ejemplo, de las aves en este periodo. Cosa que tengo entendido, que no le voy a hincar el diente ahora a eso. Por ejemplo, no se observa en los mamíferos, en donde sí sobreviven en el Paleógeno diversas líneas que dan origen, ¿cierto?, a las familias modernas de mamíferos.
Otro evento importante que va a ocurrir en el Cenozoico, y hablábamos entonces de esta transición en el Eoceno, en el Oligoceno, que dicho vernacularmente nuevamente, lo que ocurre es que la Tierra se enfría, después hay el desarrollo nuevamente de un óptimo climático, pero hacia el Mioplioceno vamos a tener ahí un fenómeno en particular que va a tener consecuencias también evolutivas importantes en las faunas y también obviamente en las floras, pero como les decía, perdón por la deformación particular, que es el desarrollo del Istmo Panamá, que va a dar origen, ¿cierto?, al gran intercambio biótico americano, en donde las faunas de Norteamérica van a hacer ingreso a las faunas de Sudamérica y viceversa, en donde, por ejemplo, vamos a tener la llegada de los mastodontes, vamos a tener que también se van a ver perjudicados grupos importantes de marsupiales que se habían desarrollado independientemente aquí, que eran de origen conguánico, por eso es que se comparten con el, con Australia, por ejemplo, que es donde se conserva la mayor diversidad de marsupiales. Un ejemplo sobreviviente hasta el día de hoy es el monito del monte, ¿cierto? Un microbiotérido que sobrevive al intercambio americano, pero ingresan principalmente placentarios y hacia el norte hacían ingresos ciertos grandes aves depredadoras, corredoras que se habían desarrollado en Sudamérica independientemente como isla. Los gliptodontes también hacen su ingreso a Norteamérica, pero como principal evidencia, ¿cierto? Tenemos por la cantidad de registro fósil que tenemos la llegada, ¿cierto?, de los grandes mastodontes. Usted no diga nunca golfatería, por favor. Y hacia el Pleistoceno tenemos el desarrollo, ¿cierto?, de los periodos glaciares e interglaciares con estas caídas importantes de temperatura. Eso va a terminar desarrollando, ¿cierto?, en este contexto la megafauna, representada, como les decía, por los mastodontes, en Norteamérica perdón, en Europa por megaloceros, ¿cierto? Este ciervo, o también en todo el hemisferio norte por los grandes mamuts, ¿cierto? Conocidos por todos nosotros en los textos de divulgación. Y eso va a tener como consecuencia también el desarrollo de los ecosistemas actuales en Sudamérica, ¿cierto? En particular, actualmente sabemos, estamos viendo un periodo interglaciar dentro del Holoceno, en donde en los periodos glaciares vamos a tener el desarrollo principalmente, por ejemplo, en la parte amazónica de pastizales, muy similares a los de la región pampeana, que se van a extender por este sector, y en el periodo interglaciar el desarrollo de los grandes bosques tropicales. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver en el registro fósil del Pleistoceno es que vamos a tener diferencialmente la presencia de, por ejemplo, los grandes perezosos como los megaterios o los milodóntidos relacionados con los periodos de desarrollo de bosques principalmente, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el registro de los fósiles en la Pampa del Tamarugal, y el desarrollo posteriormente con la apertura, perdón, de las estepas o de los espacios abiertos del desarrollo del registro fósil de los mastodontes haciendo uso ya más de estos espacios abiertos y por lo tanto nos sirven ahí como un buen indicador ecológico, ambiental de estas transiciones que están ocurriendo en este periodo de tiempo. Y finalmente vamos a encontrar el Holoceno, en donde esta representación, creo que era en el Museo de Dallas, ¿cierto? Va a ser como principal evento la aparición del Homo sapiens y su extensión por todo el planeta y obviamente la consecuencia que esto va a tener posteriormente con el desarrollo del aire industrial, particularmente en su impacto en la biodiversidad. Tempranamente se reconoce este impacto en donde tenemos evidencias importantes en diferentes lugares del mundo, principalmente, por ejemplo, en Norteamérica, de que la presencia del ser humano correlaciona bien con la extinción de parte importante de la megafauna. Esta es una revisión
de todos los antecedentes que existen de la extinción de la megafauna y de tratar de distinguir las causas de lo mismo y se ve que es un modelo polimodal en donde vamos a tener que, por ejemplo, aparentemente las causas suelen ser mayoritariamente climáticas en Europa, mayoritariamente antrópicas en Norteamérica, típicamente antrópicas para el caso de Oceanía, ¿cierto? eh, para muestra un botón, ¿cierto? La extinción del MOA, esta ave gigante con la llegada del ser humano, eh, e inciertas para la realidad sudamericana o en África también, en donde no tenemos antecedentes suficientes para poder correlacionar la llegada del ser humano con la extinción de la megafauna. Pero esto ya es una muestra temprana, un botón de lo que va a suceder, ¿cierto?, con la actividad antrópica y su impacto en la biodiversidad. Y como les decía, llegamos aquí al punto del Holoceno, en donde nos enfrentamos a la sexta gran extinción masiva, en donde sus causas pueden ser exclusivamente atribuidas a la actividad humana y en particular a los últimos 50 años al desarrollo industrial eh, y del modelo de desarrollo económico que estamos dando cuenta, ¿cierto?, en el planeta. Con ese esperanzador mensaje, ¿cierto?, de este recorrido, terminamos concluyendo esta sesión y les agradezco, por supuesto, a quienes han tenido la paciencia de mantenerse hasta el final, de haber participado también en todas las sesiones, los que han apoyado con la visualización, ¿cierto?, de los videos arriba de la misma. Y obviamente les dejo abierta la palabra por si hay alguien que quiera compartir algo en particular y espero poder responder si es posible alguna pregunta que tengan por parte de ustedes. Obviamente hicimos un recorrido súper rápido, muy general y la idea sería ojalá a futuro pudiésemos tener más instancias para verlo ahí en detalle y, y recorrerlo y hacer ahí algo más acabado al respecto. Ya en las consultas que le estuve haciendo en la semana vi que había interés de continuar y es de mi interés también el continuar prontamente, de ser posible, con una, una presentación o un desarrollo más acabado de lo que manejo mejor, que es lo que tiene que ver con el origen y la evolución de las aves para comenzar. Y después, ¿por qué no ir hincándole en detalle a otros grupos el diente ahí y revisando y quizás hacer de estas sesiones algo más periódico en el futuro? Raimundo, buenas noches. Hola Roberto, un gusto saludarte y bueno, primero que nada, darte las gracias por esta oportunidad de aprender sobre esta especialidad, esta disciplina, esta ciencia, que la encuentro maravillosa. Yo creo que me voy a demorar varios meses, tal vez años, en entender todo lo que nos enseñaste y va por ahí un poquito la pregunta. Para los que no sabemos del tema, que nos ayude un poquitito a entender mejor la cosa. Perdón, te perdí un poquito al final. ¿Me decías? Sí, pregunta de cómo partir, cómo una persona que no tiene a lo mejor una formación rigurosa se puede ir de a poquitito metiendo en la paleontología. Yo por lo menos tengo formación científica, pero a lo mejor alguna persona que está escuchándonos no tiene la formación y cómo podría esa persona comenzar a meterse más en el tema que lo encontré pero muy lindo. Yo encuentro que las dos drogas de entrada bueno, es una opinión compartida por muchos, ¿cierto? Las dos drogas de entrada a la ciencia es tanto la paleontología como la astronomía.
sobre todo los niños o crecen mirando para arriba o crecen mirando para abajo. Eso es como elemental. Y los niños que tienen esa habilidad son los que terminan desarrollándose en el mundo de la ciencia. Por lo tanto, también son los dos campos en donde posiblemente existe la mayor cantidad de material de divulgación en todos los formatos posibles. Eh, Creo que si pudiese darte una recomendación o a cualquiera, sería que el acercamiento no necesariamente tiene que ser metódico, pero sí quizás compulsivo. Consuman todo lo que se encuentren, vean todo lo que puedan encontrar, ¿cierto? Hay una cantidad de material. El año pasado o antepasado en Apple TV salió una serie hermosa de paleontología con unas reconstrucciones espectaculares, con algunas menciones incluso a hallazgos que habían tenido lugar en Chile. Eh, Algunos de esos fósiles tuve la posibilidad de excavarlos, de verlos en terreno, y está bueno. Eso es por lo que se puede empezar. Están estas instancias, como les decía, no hay un área en donde exista mayor cantidad de material de divulgación, y una de las ventajas comparativas que tenemos gracias a los hermanos latinoamericanos, ¿cierto? En particular en Argentina, es que también podemos encontrar mucho material en español. Gran cantidad de las imágenes que me sirvieron para resumen y de la revisión de la material para esta última sesión vienen de un libro que se llama Vida en Evolución. Sé que existe en línea, eh, que es de los doctores Apesteguía y Ares, y que es, yo creo que es un excelente texto por lo acabado que es. Y otro que no sé si existe en, en digital, pero que es súper bueno, es la historia de la vida en pocas palabras de la doctora Teresa Sánchez de la Universidad de Córdoba, que murió también hace un par de años, y que es un texto también súper acabado. Ahí en el chat les dejé el link porque no es un link pirata, es de la fundación que publica el texto. Está disponible ahí gratuito, es un libro bastante extenso, yo lo tengo en papel. Son casi 400 páginas, que es bastante amigable, y yo creo que es un excelente texto de divulgación, para dar cuenta de estos cuatro tópicos que estuvimos viendo ahora en el desarrollo de este taller. El otro libro Súper. se llama La historia de la vida en pocas palabras. Y ya para los que em, ya entren un poco más en el detalle, los libros de Stephen Jay Gould, infalibles, todos entretenidos, no solamente desde el campo de la paleontología, sino que también en general de biología evolutiva. Son todos textos súper amables, amenos, entretenidos y ya de carácter general. Así que eso son buenas lecturas, y como digo, existen todos los medios, e hincarle el diente ahí es bastante entretenido. Sebas, Hola Roberto, no sé si me escuchas. se te escucha súper bien. Ok. Primero, lamentablemente hoy día no puede estar tan al pendiente de la clase, de hecho tuve que salir, pero volví a unirme para, más que nada, para agradecerte la oportunidad de poder escucharte, poder que nos hayas dado una clase bastante interesante. Estuve igual tratando de tomar mi apunte, tratando de aprender y de cierta forma también agradecerte a sí mismo tu tiempo. Sé que por tu trabajo y por las cancelaciones de estas clases, tu tiempo me imagino que es bastante limitado, bastante acotado y se ve mucho más en ese sentido tu disposición
a enseñarle a gente que quizás no sabe una ciencia bastante interesante como cualquier otra de la ciencia. Un historiador, si no me equivoco, no me recuerdo el nombre, pero dice, todas las ciencias son interesantes, más solo quizá un experto se dedica a solamente una. Pero no quiere decir por eso que las ciencias sean distintas. Eso solamente quisiera decirte que me agradezco mucho tu tiempo y agradezco mucho que profesionales como tú se den el tiempo de enseñarle a nosotros, al resto de las personas, su ciencia y el amor de su arte. Ok, muchas gracias por tus palabras. Y sí, lo decidí hacer de mutuo propio. Principalmente me entretiene estas presentaciones y como les digo, tengo la intención de ojalá tener el tiempo de poder continuarlas. Muchas gracias. Buenas noches. Vanessa, ¿querías decir algo? ¿Estabas pidiendo dónde estaba la palabra? Hola, hola, ¿qué tal, profesor? ¿Qué tal el resto de Ah, las personas? Les está ahí pido con otro disculpas. nombre. Sí, lo que pasa es que estoy con la cuenta de mi esposa Ya no, no hay drama. y me estoy recién, soy re malo para conectarme por Zoom, por eso no sabía cómo levantar la mano. Bien, nada más que dar las gracias por la oportunidad, profesor, que nos dio para poder aprender un poco más de esta área de la ciencia, que es la paleontología. Este curso me sirvió para esculpir muchas cositas que en un principio no entendía, siendo que llevo ya muchísimo tiempo, muchísimos años ligado a esto, porque para mí la paleontología y la historia de la vida en la Tierra es algo totalmente apasionante. Eh, para acotar, soy profesor de química. No tengo mucho que ver con la parte evolutiva, pero sí de forma autodidacta me he encargado de aprender todo esto y este curso para mí fue un plus tremendo para aprender muchos temas que desconocía hasta ahora. Así que agradecido, profesor, de verdad por esta oportunidad y ya estoy listo para el curso de origen y evolución de las aves. Ya, pues muchas gracias. Vamos a tratar. Estaba muteado, Sí, estaba Roberto. hablando solo, me acabo de dar cuenta. Lo que les iba a decir que ya te agradecía las palabras y que vamos a tratar de ponerle fecha pronto y tratar también de que sea más en detalle, más profundo, sabiendo que ya con esto tienen algunas nociones generales que podemos ir ahí haciéndolo más complejo. Yo siempre he defendido el no simplificar las temáticas científicas cuando es para público general y me ha ido bien en ese sentido, no he recibido queja al respecto, porque creo que de repente se comete el error en el afán de querer simplificar, de subestimar al público o, o no ser, y en o usar malas analogías para dar explicaciones, y por lo tanto en ese sentido se genera más confusión, se dan conceptos que son errados y creo que todos tenemos con el tiempo suficiente la capacidad de poder eh, adaptarnos, a acostumbrarnos a utilizar correctamente el lenguaje científico, a mejorar o abarcar el vocabulario particular de cada una de las disciplinas. Así que la idea es siempre desde esa línea. Así que, como les digo, voy a tratar de poner la fecha y de hacer algo más profundo, un poquito más complejo, sabiendo que ya vienen con este con este background.
eh, y quizás también más extenso en tiempo para que lo podamos hacer en detalle, bien enciclopédico en ese sentido. Eso, no sé si alguien más tiene algo que aportar, si no lo dejamos hasta acá. Yo quería preguntar, profe, no supe dónde estaba levantar la mano. Ah, ya, oye, Roberto, a Eh, todos, por favor, no, profe, no. Roberto. Bien. Gracias. O sea, gracias Roberto, creo que esta clase corona la serie de charlas que has dado. Eh, yo soy geólogo, así que pude seguirte en algunas cosas no, particularmente la clase anterior fue un poco demasiado para mí, pero está totalmente fascinado y agradecido por darte el tiempo para explicarlo así como lo explicaste. Me queda una pregunta nomás. Mostraste varios esqueletos de vertebrados en tus presentaciones. Según tu experiencia, por ejemplo, si uno quisiera visitar uno de estos museos para ver dinosaurios o mamíferos o en general estos fósiles o reconstrucciones de fósiles, ¿cuál sería tu recomendación? Creo que has tenido la oportunidad de visitar varios. ¿Cómo de a dónde ir? Sí, o sea, por ejemplo, yo nunca he ido a un museo de donde hayan dinosaurios o fósiles de mamíferos, reptiles, por ejemplo. Sé que en Argentina hay unos bien bonitos, pero en general, no sé, ¿cuál podrías recomendar tú como para empezar? Hace, hace mucho que no voy al de Historia Natural de Santiago, pero creo que tiene ahora más material en exposición. Pero hace mucho que no voy. En Chile, el que tiene una bonita colección es el de Santa Cruz. Tiene bonitos fósiles. Eh, yo creo que lo que fallan en general a nivel local, porque hay una buena exhibición, pero lo que fallan es un poquito en el libreto museológico. En ese sentido, claro, también para ver una cantidad importante, bonitas de fósiles yendo como al nivel regional, sí, el Museo de la Plata, el Florentino, perdón, el Bernardino Rivadavia de Buenos Aires y sin lugar a dudas eh, eh, de altísimo nivel y entretenidísimo Trelew en Argentina, cerca de Puerto Madryn, en la costa atlántica. Eso como cercano. eh, y hay cosas muy locales, muy específicas, así como, no sé, súper fácil ir a Mendoza, es de Santiago, y en el Museo de Mendoza está el Aerostión Río Coloradensis, pero es como eh, pegarte el pique para ver ese dinosaurio. El Ernesto Bachmann de Neuquén, el de Zapala también es un bonito museo. En verdad, alguna vez quise darme el recorrido de todos los museos de Argentina porque son varios y todos tienen como una museología bien similar, como bien de una época. Ahora, como meca, el de Historia Natural de Nueva York, eh, como clásico el de, el de París, porque les mostraba hasta la sala original de Cuvier, eso es como del peregrinaje. El que es muy bueno, pero ya en un sentido como biológico amplio, no solamente fósil, es el de Frankfurt en Alemania, el de Berlín también es espectacular en términos de paleontología, eh, el de Bélgica, Londres, el Museo de Historia Natural de Londres, obviamente. No conozco el de Madrid, pero tengo entendido que también en Estados Unidos había mencionado el de Nueva York. El de Dallas tuve también la oportunidad de verlo y ese también tiene un recorrido una museología bien entretenida en términos como muy parecido a lo de esta clase, o sea, están todos los hitos eh, uno por uno relevados. eh, y he visto otros en Estados Unidos que ya empiezan a ser todos como bien iterativos, pero eh,
Así como si pusiera ahí todas tus fichas en una sola gran visita, sin duda el de Historia Natural de Nueva York. Creo que el que tiene la museología más completa en cuanto por lo menos a la evolución de los vertebrados y la colección, que no está exhibida, me acuerdo que en algún momento el, en reptiles, aves y mamíferos son como 3,8 millones de fósiles. Perfecto, muchas gracias. No hay problema. Rodrigo, Hola Roberto, ¿me escuchas? sí, te escucho. Ah, ya. Oye, gracias Roberto, muy linda la clase, muy interesante. Yo tengo 50 años y desde muy chico me ha gustado este tema, con el libro, con apoyo. Igual he tenido la suerte de visitar algunos museos importantes, así que estoy muy contento, muy satisfecho, he aprendido un montón de cosas. Me queda una pregunta. Dijiste en algún momento no nombrar a los ganfoterios. Los ganfoterios no procede, está mal dicho. Justamente tengo que hacer un trabajo al respecto y siempre menciono la palabra ganfoterio. Yo soy del sur de Chile y no sé si tú conoces aquí el tema de todos los hallazgos que se hicieron en Monteverde, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, justamente aquí se refiere mucho al ganfoterio. Entonces, me quedo dando vuelta eso que dijiste que al parecer no debiera decirse mastodonte, ¿no? mastodonte, según yo, es lo filogenéticamente correcto. Es Ah, que ya, muy Gonfoterio bien, fue un... eh, bajo una... Recuerden que estábamos hablando de estas hipótesis filogenéticas. Y entonces claro, hay como formas más correctas de mencionar los nombres de los grupos. Entonces, por ejemplo, uno en estricto rigor no debería utilizar peces, porque peces es un grupo eh, parafilético, porque no incluye a todos los descendientes del ancestro en común más reciente. Entonces, y Gonfoterio se empezó a utilizar como familia por la relación de los géneros sudamericanos con eh, el género Gonfoterium que daría origen a la palabra. Entonces, en perfecto. algún momento, y fue en particular, o por lo menos, no sé si vendrá de otro lado, pero por lo menos como yo rastreo la historia, se empezó a utilizar en la Universidad Austral como corrección el referirse a los gonfotéridos como a todos estos mastodontes sudamericanos como uso más correcto. Sin embargo, yo encuentro que o Perfecto. por lo menos revisando el resto de la literatura, eh, las relaciones filogenéticas no son tan resueltas como para que esa sea la forma de correcta para referirse al grupo y caer un poquito en la falta de una palabra mejor, pero no quiero sonar mal, si usted quería de utilizar Ya, gonfoterido, perfecto. Ya, no es necesario. muy Se bien, me entiende queda muy mejor claro. mastodonte. Bueno, me Pero queda muy claro, me queda muy bien. Oye, bueno, ya todos lo dijeron, te damos las gracias, muy bien explicado todo. Así que bueno, feliz y esperar que tengamos una nueva charla pronto. Te agradezco un montón. Gracias, Roberto. no hay problema. Bueno, en honor al tiempo lo dejamos hasta acá. Tengan todos un muy buen descanso, tengan cuidado con la lluvia que se nos avecina y espero que nos veamos en otra ocasión. Que estén muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias.